Sí la vemos. Sí, se ve tu pantalla. Adelante, Aaron. Listo. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablar sobre atresia de Coanas. Bueno, como sabemos, la atresia de Coanas está bien de ser una anomalía congénita nasal. Esta va a ser una de las más comunes, ¿no? Se caracteriza en este caso porque va a haber una obliteración tanto de la apertura nasal posterior, y esto va a ser producto justamente porque va a haber una imperforación a nivel de la membrana buconasal, ¿no? Y del crecimiento excesivo también de la apófisis horizontal y vertical del hueso palatino. Y a la misma vez puede terminar en una falta de desarrollo tanto en la comunicación de la cavidad nasal y la nasofaringe. Su incidencia de la atresia de Coanas se va a darse, ¿no? Un caso de cada 5.000 a 8.000 nacidos vivos, y esto va a ser de más prevalencia en el sexo femenino. Y en este caso no va a presentar una preferencia por la raza, ¿no? ¿En cuál puede ser más? Dentro de las etiologías de la atresia de Coanas, se ha considerado tanto, no está bien definido en sí, pero los consideran a estos tanto la persistencia de la membrana nasobucal de Hotester, la persistencia de la membrana bucofaringea del intestino anterior, que hay una formación de adherencias mesodérmicas anormales en la coana, que haya una reabsorción incompleta del mesodermo nasofaringeo, y en último, que haya alteración de la migración de este caso del tejido mesodérmico, y esto debido a, a factores locales o el crecimiento mediado por procesos verticales y horizontales en el cual el hueso palatino. Dentro de su clasificación de las atresias de Coana tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos: uno que va a ser la membranosa, otro que va a ser la ósea y otro que va a ser mixta, que es la osteomembranosa. Y tenemos que tener en cuenta que el 70% de los casos de estas atresias de Coana se va a darse de una forma mixta, o sea que es osteomembranosa, en el cual va a estar tanto óseo y lo que es tanto óseo y lo que viene a ser la membrana, y un 30% que va a ser, ¿no?, en la parte ósea. Como podemos observar en esta tomografía, ¿no?, que se puede observar acá, se puede observar, ¿no?, tipos de atresias de Coanas, en el cual en la imagen A podemos ver que es mixta, ¿no?, ya que compromete lo que viene a ser tanto la parte membranosa y la parte ósea, y en cambio en la imagen B podemos ver que solamente hay compromiso óseo, ¿no?, la parte más. Bueno, según el compromiso vamos a tener también dos tipos, que va a ser el unilateral, que va a ser el más frecuente dentro del 50-60%, y el bilateral, que es el 30%. Cabe resaltar que este bilateral es de un compromiso casi letal, ¿no? Ya que tiene que ser intervenido de forma, ¿no?, como de urgencia. Entonces acá podemos tener también, ¿no?, en esta imagen, como se puede observar, en la imagen A, una atresia, en este caso unilateral, como pueden observarlo, la flechita, ¿no?, gris, en la imagen A, y nosotros podemos ver ya también en la imagen B cómo viene a ser una atresia de Coanas de tipo bilateral de ambas cosas, ambas coanas, ¿no? Y esto puede ser causado por una entidad aislada, y especialmente en los casos unilaterales, y el 75% de las atresias bilaterales están asociadas, ¿no?, a otras anomalías congénitas, en este caso como síndrome de Charge, el Treacher-Collins, el Cruzón, el Pfeiffer y la craneosinostosis. Entonces ahí podemos ver en las imagencitas que cómo es una bilateral y cómo es una unilateral. Bueno, tenemos que tener en cuenta justamente el tipo, ¿no?, si es presencia bilateral o si es unilateral, porque esos van a depender también su clínica. Por ejemplo, en una atresia unilateral, como va a estar obstruido solo una fosa nasal, puede presentar lo que viene a ser una rinorrea posicional, ¿no?, de causa unilateral. Además puede retener lo que son las secreciones en el fondo de la cavidad nasal. Entonces esto no va a traer más, sí trae por sí molestias, sí es sintomático, pero no es de urgencia para poder hacer una intervención. En cambio, en una atresia bilateral, ahí sí tenemos que tener en cuenta, ya que esta es una obstrucción completa de las vías aéreas superiores. Entonces, ¿qué es lo que puede producir en estos pacientes? Puede producir lo que viene a ser la apnea, ¿no?, la cianosis cíclica, que se resuelve en este caso cuando el bebé llora y pueda, ¿no?, respirar en este caso por la boca. Además puede presentar lo que es la disfagia con alto riesgo de broncoaspiración. Entonces, a tener en cuenta eso. Y es algo muy importante en esto, ¿no?, este chupete de McGovern, que es una intubación orotraqueal y traqueostomía, que es importante en lo que viene a ser las atresias bilaterales.
como pueden ver ahí en la imagencita, ¿no? Este chupete para que puedan hacer, ¿no? La respiración de ellos. Bueno, en cuanto a lo que viene a ser el diagnóstico de las atresias, cuando vamos a presentar, normalmente este tipo de sonda Nelaton, ¿no? Se va a presentar, se va a hacer este diagnóstico con esta sonda, según la bibliografía, cuando haya una atresia que sea unilateral, no de una sola coana, en el cual se intenta hacer pasar por la nariz, ¿no? Lo que viene a ser la sonda, y está bloqueada. Entonces podemos estar haciendo un diagnóstico que posiblemente ya tenga una atresia, ¿no? Ahora, las que sí son de diagnóstico confirmatorio y son más utilizados, vamos a ver que es una endoscopía y una tomografía computarizada de senos paranasales, ¿no? Ahora, la tomografía es algo importante, nos va a ayudar tanto en la ubicación, la composición y el grosor de la placa atrésica, nos va a determinar. Podemos ver ahí una imagen y una tomografía, ¿no? La imagen haciéndonos ver cómo está la atresia, en este caso, y la imagen B, que es una tomografía que también nos muestra una atresia bilateral, como pueden observar las líneas amarillas, las flechitas amarillas. Bueno, puede ser también, combinando lo que son las técnicas endoscópicas y radiológicas, nos permite lo que es una evaluación también del diagnósticos diferenciales, ¿no? Del síndrome obstructivo de Neher, como puede ser una hipertrofia de cornetes, una desviación septal, una estenosis de apertura piriforme, o también que haya lesiones asociadas a defectos de la línea media, ¿no? Como por ejemplo, hay un mielomeningo encefaloceles, los gliomas y los quistes dermoides. Bueno, el tratamiento de las atresias de Coana va a depender, ¿no? Normalmente si es unilateral y bilateral. Como dije, las unilaterales no es de tanta urgencia, pero sí es necesario que se tenga que hacer una intervención quirúrgica, y las bilaterales que van a ser intervenciones quirúrgicas de urgencia debido a la clínica y sintomatología del paciente que compromete su vida. Entonces, el tratamiento es quirúrgico, puede ser transpalatal, transantral, transeptal o transnasal, ¿no? La más usada es, ¿no? La que viene a ser la reparación transnasal endoscópica, en el cual se hace una visión directa ¿no? del defecto. Hay en este caso menor sangrado y riesgo de lesión, ¿no? De estructuras vecinas. Hay estancia hospitalaria corta, ese es uno de sus beneficios, y hay ausencia de lo que viene a ser de alteraciones cognitivas sociales. Y es mínima lo que viene a ser las afectaciones del centro de crecimiento del paladar óseo y la pirámide nasal. Entonces podemos ver ahí en las imágenes que tenemos una técnica, ¿no? La B, que es la técnica endoscópica, y la A, que es una microquirúrgica. Entonces el tratamiento de elección va a ser quirúrgico y va a depender exactamente de si es unilateral o bilateral su emergencia. Bueno, cuando la cavidad nasal es estrecha, ¿no? En este caso, primero se va a tener que poner una sonda Foley como molde durante 2 días para que ésta pueda permeabilizarse, ¿no? Lo que es las neocoanas, y poner lo que vienen a ser los colgajos de mucosa. Ahí podemos ver un tratamiento quirúrgico por abordaje transnasal, en el cual, ¿no? En la imagen A, se diseña lo que viene a ser lo que viene a ser el colgajo de mucosas y la septictomía posterior. En la imagen B podemos ver ya que hay presente de presas cortantes y se retira el componente óseo, ¿no? De la placa atrésica, y en la imagen C se ubican lo que vienen a ser los colgajos sobre el marco de la neocoana, y la última imagen hay una visión endoscópica de la neocoana permeable. Se puede observar en esa imagen. Esa es toda mi exposición, doctor. ¿Tus preguntas, Arrums? Arrums, ¿has hecho tu pregunta? Ya, muy bien. Sí, a ver, ya... la primera pregunta y la va a responder Gabriel Aguirre. En cuanto a lo que viene a ser la atresia de Coanas, ¿cuál de estos anuncios puede ser falso? Una atresia de Coanas es una anomalía congénita nasal. La incidencia se da 1 cada 8.000 a 10.000 nacidos vivos. Es más común en el sexo femenino, no discrepa de raza alguna, o la atresia de Coana es hereditaria. A ver qué nos dice Gabriel. Gabriel faltó, parece. Bien, Santiago Alférez, responda a esa pregunta. Presente, doctora. La E sería la atresia es hereditario.
Sí, doctora. Esa sería la respuesta, ya que una atresia de Coanas es una anomalía congénita nasal más no hereditaria. Ya, muy bien. Siguiente pregunta la responde Alfredo Cuellar. En cuanto a las atresias bilaterales de Coana, ¿cuál de estos síndromes están asociados, ¿no? Y en este caso, el excepto. La atresia de Coanas puede estar asociada en algunos síndromes, excepto, ahí tenemos el Charge, el APER, el Crusoe, trisomía 21 y Zika. ¿Cuál de estos no estaría asociado en una atresia de Coanas bilateral? Doctora, buenas tardes. Para mí sería la última, Zika. Bien. ¿Qué dice Arroz? Sí, está Ya. bien, doctorita. Los otros sí están relacionados con una atresia bilateral. Muy bien. A ver, siguiente pregunta responde Yulisa. Dentro de las etiologías de la atresia de Coanas, estamos hablando de etiologías, ¿cuál de estas no está considerada, no? Hay una persistencia de la membrana nasobucal de Hofstadter, la presencia de membrana bucofaringea del intestino anterior, formación de adherencias mesodérmicas anormales en la coana y resorción incompleta del mesodermo de la nasofaringe o una tetralogía de Fallot. Yulisa. Yulisa no está. La responde, a ver, Alejandro Fernández. Presente, doctora. En este caso, he mencionado en la exposición las primeras cuatro. El excepto sería la tetralogía de Fallot. Sí, doctorita. Sí estaría Ya. bien, doctorita. Dentro de sus Muy bien, etiologías no siguiente están. pregunta. Ya, perfecto. Según la ¿Quién? composición de la atresia de Coanas, ¿cuál es de mayor presentación? Tenemos la ósea, la membranosa y la mixta. A ver, responde Covarrubias, John Eric. Presente, doctora. En este caso, bueno, dijo que el más común era el mixto. Sí, doctora. Ya, muy bien. Siguiente pregunta la responde Melanie Vázquez. Según el compromiso de las atresias de Coanas, estas pueden ser. ¿Cuál sería la respuesta, por favor? Unilateral y bilateral. Sí, doctorita. Sí, doctora. Ya, muy bien. Siguiente pregunta la responde Pavel Serrano. ¿Cuál es el cuadro clínico de la atresia unilateral? Pavel. No está. Yoshira Villaka responde a esa pregunta. Doctora, buenas tardes. Presente. Según lo que expuso, es obstrucción nasal, rinorrea posicional unilateral y también puede haber retención de secreciones en el fondo de la cavidad nasal. Ya, siguiente pregunta, Tania Figueroa. Ahora, ¿cuál sería el cuadro clínico que presenta una persona con atresia, una persona con atresia bilateral? Doctora, buenas tardes. Bueno, podría ser una obstrucción completa de la vía aérea superior con apneas, cianosis cíclica y bueno, esta se va a resolver con el llanto. También la presencia de disfagia y alto riesgo de broncoaspiración. ¿Qué dice Arons? Sí, doctorita. Ya hay compromiso de la vía aérea. ¿Por qué? ¿Por qué hay riesgo de broncoaspiración, Arons? En este caso, doctorita, porque hay, como el paciente está tapado sus dos coanas, en este caso que las mucosidades pasen hacia la parte de la orofaringe. Las secreciones serían. ¿Las secreciones de dónde pasan a la orofaringe? A ver, explícanos un poco mejor eso.
¿Por qué Ya, hay? doctorita. ¿Qué ha dicho? Ah, En este caso es broncoaspiración, doctorita, por la presencia, en este caso, de la disfagia que presenta el paciente. ¿y por qué tiene disfagia? ¿Arroz? Sí, doctorita, sí, estoy aquí escuchando, estoy pensando. Pensando, a ver. Mientras Arons va pensando, a ver, alguien que me diga, ¿por qué hay una rinorrea posicional en el niño con atresia de Coanas? A ver, ¿algún voluntario que responda una o ambas preguntas? Nada, no son voluntarios. Bueno, a ver, siguiente pregunta, Arons. Ya, doctorita. ¿Cuáles son los métodos confirmatorios de una atresia de Coanas? A ver, responde Waldira Mau. Presente, doctora. A ver, responde la pregunta. ¿Me puede confirmar cuál es el tratamiento de la atresia de Coanas? ¿Cuál es el método confirmatorio de una atresia de Coanas? Es la endoscopía y la tomografía. Ya, muy bien. Ya. Siguiente pregunta, la responde Solange Batallanos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de la atresia de Coanas? El tratamiento sería quirúrgico. No como el compañero sería transparietal y transeptal o transnasal. Muy bien. Siguiente pregunta. Adrián Bueno responde. Eso es, doctora, mis 10 preguntas ya están. Ah, tus 10 preguntas, ya. A ver, Arons, ¿por qué el niño con atresia de Coanas tiene rinorrea posicional? ¿A qué se le llama eso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Ahorita en este caso, como el bebé se encuentra, como dice, posicional en una posición prona, o sea, de cúbito dorsal, puede tener lo que vienen a ser las secreciones, van a caer hacia la parte de atrás, ¿no? De la orofaringe, de la rinofaringe. ¿De la rinofaringe? ¿En la atresia de Coanas hay comunicación No, entre el de la la orofaringe, rinofaringe y la nariz? Orofaringe, doctor, orofaringe. Orofaringe, la empeoraste. Repito otra vez. En la atresia de Coanas hay comunicación entre la nariz y la rino u orofaringe o faringe en general. No, doctora, No, ¿por qué? porque justamente hay presencia de una atresia, que está impidiendo, ¿no? Está cerrada la atresia, hay una atresia. Perfecto. La atresia impide una pared que impide la comunicación entre la nariz y la rinofaringe, y peor aún con la orofaringe que está más abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se emposa las secreciones? Y en este caso, la presencia de rinorrea es porque la secreción se acumula, doctora, en lo que es en la parte nasal, entonces presenta lo que es la rinorrea. Ya, bueno, la explicación mejor yo creo que sería primero que la nariz, o bueno, todos nuestros órganos, mucosas tienen una función, ¿no es cierto? En la boca producen saliva y la están produciendo las 24 horas del día. Ahora no nos damos cuenta porque poquito a poquito las vamos deglutiendo y van pasando. La nariz igualmente, día y noche están produciendo ahí moco en pequeñas cantidades casi imperceptibles y van saliendo hacia la nariz. Si es que, bueno, se acumula un poquito, nos sonamos, pues sale el moco. Pero si no hay un sitio por donde drene ese moco, pues ahí se queda emposado, ¿no es cierto? Entonces,
si el niño está en posición prona, o sea, acostado, ¿no es cierto?, de dorso, en posición dorsal, entonces la coana está sellada, entonces viene a comportarse como la base de un vaso, de un recipiente. Entonces ahí se va acumulando las secreciones. Y al niño lo sientan o lo paran y es como que lo voltearan el vaso y entonces se vierte el contenido. Por eso es que es una rinorrea posicional, ¿ya? Entonces no hay comunicación porque normalmente parte del moco está pasando a la rinofaringe y lo vamos deglutiendo sin darnos cuenta. Entonces, si es que hay una placa atrésica, una placa que sella la nariz, entonces ese moco queda ahí acumulado y se va juntando. Y cuando hay cambios de posición es como que voltearan un vaso y se vierte todo ese acúmulo de secreción. Muy bien, a ver, uno más. Yandira, ¿cómo se hace el diagnóstico de atresia de Coana? A ver, ¿Yandira está? No está. Presente, doctora. Sí, estoy perfecto. Sí, Bien. doctora, como lo mencionaba mi compañero, se podría hacer esto quirúrgicos. Podía hacer esto transnasal, A ver, hemos preguntado, o me he equivocado, díganme, ¿hemos preguntado tratamiento o diagnóstico? Diagnóstico. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de atresia de Coanas? Doctora, ¿se podría hacer esto, un diagnóstico, ya sea por una endoscopía o también por una tomografía computarizada de lo que son los senos paranasales? Ya, ¿qué dice Arons? Sí, doctora, es una endoscopía y una tomografía de senos paranasales, el diagnóstico confirmatorio de una atresia. Ya, confirmatorio, perfecto. Entonces, para confirmar tengo que sospechar. ¿Y cómo hago el diagnóstico presuntivo? Porque a todo niño que nace yo no le hago endoscopía y no le hago tomografía. Tiene que haber una sospecha, una presunción para buscar cómo confirmarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es cómo se hace ese diagnóstico presuntivo, Arons? Doctorita, el primer diagnóstico que va a haber va a ser, ¿no?, la clínica del bebé. Y si ¿Cuál es la va a tener la clínica, dependiendo si es, digamos, una bilateral, el paciente va a tener apnea o va a presentar lo que viene a ser cianosis. ¿Por qué? Porque ya no va a estar pasando lo que es el aire. Y cuando el bebé llore, entonces ahí va a recuperar un poco lo que es el aliento. Entonces ahí se puede hacer, la primera es una sonda de Nelaton para poder ver si es que hay una atresia de Coanas. Entonces la sonda no estaría pasando. Y después de eso ya podría pedir lo que viene a ser una endoscopia, una tomografía para poder confirmar esta atresia. Ya, perfecto. Entonces lo primero, la sospecha clínica. ¿Y si fuera una unilateral, cómo lo sospechas? Doctor, en la unilateral, a veces, según la bibliografía, lo que he leído, doctora, en un inicio no se logra sospechar, ¿no? Ya que el bebé puede respirar por una fosa nasal normal. Entonces, posteriormente a eso va a comenzar a tener lo que son las rinorreas, ¿no? Es lo más común. Entonces, estaríamos pensando en una unilateral. Entonces, esta no es de urgencia y también se puede hacer lo que es la sonda de Nelaton para poder ver la sospecha de que hay una atresia unilateral. Ya. Entonces, miren, primero la sospecha, ¿no? Ahora, sobre todo, bueno, ahora que la mayoría de los niños nacen en el hospital, los neonatólogos casi por hábito, costumbre, siempre les meten una sondita, apenas reciben al niño una sondita por la nariz para aspirar incluso líquido amniótico y todos los líquidos que pueda tener el niño y de paso ver la permeabilidad de las coanas, ¿no? Entonces, solo por ese hábito que tienen los neonatólogos, ya podrían estar sospechando si es que la sonda no pasa adecuadamente. Segundo,
si es que la atresia es bilateral, prácticamente es incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque el niño, el recién nacido, es respirador nasal exclusivamente. Entonces, solo abre la boca o para llorar o para comer. Entonces, si es que inmediatamente nace, empieza con ese su cuadro de cianosis, de dificultad respiratoria, y que precisamente cuando llora, inspira aire en abundante cantidad y cede la cianosis. Entonces, esa es la principal sospecha de un niño, de un neonato, porque si sospechamos de atresia de Coanas bilateral. Entonces, no va tan bien y va a tener problemas para alimentarse, porque normalmente mientras están succionando, están teniendo respiración nasal. Entonces, estos niños van a tener dificultad a la succión. Y si no los tratamos inmediatamente, pues ese niño no va a comer, no puede respirar, porque no puede estar llorando las 24 horas del día para inspirar, entonces puede morir. Entonces debemos hacer el tratamiento, el mantenimiento que ha mencionado vuestro compañero inmediatamente. Si la atresia de Coanas es unilateral, bueno, su sintomatología es más sutil, puede respirar por uno de los lados y característicamente por el lado que no está permeable va a tener esa rinorrea posicional, y si probamos la permeabilidad de la nariz, pues no va a estar esa fosa permeable. A ver, Magali, ¿cómo evalúo la permeabilidad nasal de una persona o de un neonato en este caso? Magali. Presente, doctora. A ver. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, doctora. Ya. Vamos, Magali, ¿sí o no? No lo sé. Tal vez, ¿o qué se te ocurre? ¿Sería, doctora, mediante un espejo, tal vez? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? La pregunta es, ¿cómo evalúas? Dime tú, ¿qué posibilidades? Una, el espejo puede ser. Otra, ¿qué cosa? ¿Y otra qué? No sabría decirle más, doctora. Ya, a ver, Evelyn, ¿qué dice? ¿Cómo mido? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo examino? ¿Cómo me cercioro si una fosa nasal está permeable o no? Doctora, buenas tardes. Una, como dijo mi compañera, sería con el espejo. Otro sería evaluando, por ejemplo, tapándole una fosa nasal a la persona, entonces evaluamos, ¿no? La otra si es que sale el aire, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Otra? Otra. Arons, que ha hecho el tema, debe haber leído cómo hago el examen físico de un neonato, cómo sospecho de la atresia de Coanas, cómo corroboro que hay obstrucción nasal. ¿Qué dice Arons? Doctorita, en lo que he leído, ya en una que es bilateral, la sospecha ya es directa, que es clínico. Si es si es unilateral, se va a hacer, ¿no? Como dijeron mis compañeras, puede ser con lo que es la obstrucción, ¿no? Tapar lo que viene a ser una fosa nasal. Y el otro, como viene a ser la sonda, lo principal. Con eso voy a sospechar. Ya, con la sonda, taparle la fosa, ¿qué más? El espejo, ¿qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Doctora, disculpe, ¿podría ser tomándole su saturación? Bueno, si fuera unilateral, se tapa del lado y el paciente empieza a desaturar, ¿no? Bueno, podría ser, pero bueno, más traumático y más difícil, creo yo. Bien, entonces miren, ustedes saben, la nariz es un tubo de pasaje de aire, entonces tiene que estar permeable para que entre y salga aire. Entonces empieza en la narina y termina atrás en la coana. Ahora, ¿cómo mido, cómo evalúo si es que esa fosa está permeable? Si es un adulto, cualquiera de ustedes, a ver, inmediatamente tápese una fosa y
bota el aire, tapa la otra y bota el aire, ¿no es cierto? Entonces, pero para eso necesito que me entienda el paciente y la colaboración de un paciente. Eso a cualquier niño mayor o adulto ya se lo puedo hacer. Pero a un niño chiquito o a un neonato no le voy a tapar la nariz y decirle sopla, y igualmente al otro lado, ¿no es cierto? No me va a colaborar, no me va a entender, no va a hacer lo que yo quiero. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo evaluar la permeabilidad nasal de alguien que esté, no sé, en coma o un neonato? O alguna otra persona, bueno, cuando se les ocurre. Uno de ellos es, como ha dicho vuestra compañera, con un espejito lo pongo delante de las narinas y en el momento respiratorio, ahí el vapor va a manchar 2 manchitas ovaladas de vapor cuando yo respiro por la nariz. Entonces, ahí ya me está diciendo, si sale vapor por la nariz, ¿qué quiere decir? Que está saliendo aire del tracto respiratorio inferior al exterior. Entonces, eso me está demostrando que hay permeabilidad de la fosa nasal. Si es unilateral, solo me saldrá una manchita de vapor y la otra no. Y si son las dos, bueno, ninguna, ¿cierto? Ahora, si eso me resulta un poco, no sé, difícil o en un neonato, de todas formas quiero corroborar lo que ha dicho vuestro compañero. Ponerle la sondita que le ponen los pediatras. Entonces, si la sonda pasa al tracto respiratorio inferior, quiere decir que la coana está permeable, de una o de los dos lados. Otra forma en que yo puedo cerciorarme de que exista una atresia de coanas es echarle algo de color en la fosa del niño. Por ejemplo, una gotita de violeta genciana o de azul de metileno y le miro la orofaringe, pongo mi bajalenguas y le veo. Si veo que por la pared posterior está bajando un hilito de azul de metileno o de violeta genciana, confirmado que está permeable. Que si no lo estuviera, pues se queda emposado allí y no va a pasar nada para la naso y la rinofaringe. Esa es otra forma de evaluar la permeabilidad, sobre todo en estos niños chiquitos. Y ya una forma más sofisticada, pues sería hacer una rinomanometría en un adulto, por ejemplo, ¿no? Es un examen un poco engorroso y costoso que no valdría la pena. Pero miren ustedes que solo con un espejo, o si no tienen espejo en la consulta, algo metálico, un bajalengua metálico, algo, el metal también, por el frío, con el contraste del vapor, hace la manchita del vapor en el espejo o en el elemento metálico que ustedes le pongan delante de las narinas. Bien, a ver, entonces, uno sería, si es adulto, pues tapar una fosa y pedirle que suene. Si es muy chiquito, con el espejo, o si está inconsciente, en coma, si es retardado mental, que no nos colabora, pues con el espejito, ¿no es cierto? Otro, un poco más traumático, con la sondita para ver si hay permeabilidad, y otro, echar algún colorante en la nariz y observar si pasa o no a la rino y nasofaringe. Entonces, esas son formas de evaluar la permeabilidad de la nariz de cualquier paciente. Muy bien, entonces, Doris, pasamos con tu tema. Y mientras Doris pone sus diapositivas, esto de evaluar la permeabilidad nasal es importante y hacerlo en todos los pacientes, y más aún si es que se queja de obstrucción, porque la obstrucción puede ser unilateral, como saben, bilateral o en báscula. En báscula es así como el péndulo de los relojes antiguos, o sea, un momento se tapa una, en otro se tapa la otra, y están así como que se turnan las fosas nasales. Entonces, igualmente, en un momento puede estar obstruida una y en otro, y siempre es importante observar la permeabilidad. Y si no está permeable una fosa, pues ya tienen ustedes una alerta para seguir buscando y examinando probables causas de obstrucción nasal. Muy bien, Doris, adelante.
Doris, perdón, parece que estás estancada en la carátula de tus diapositivas, no está avanzando acorde de tu explicación. Estás en el título solamente. Bien, mientras Doris resuelve su problema. A ver, Gabriel Aguirre regresó. ¿Se presentó? ¿Cómo? Aguirre, nada, faltó definitivo. Santiago, a ver, ya, ahora sí. A ver, antes de que continúes, vamos a ver, o me has hecho la definición. ¿Qué significa atrofia? A ver, Doris. No, perdón. Mire, siempre es importante saber qué significa la palabra para ahí, y eso ya nos dice todo. Ahorita tú me estás definiendo rinitis atrófica. La definición de atrofia solamente, ¿cuál es? No me convence. A ver, alguien que me defina atrofia. O a ver, el lado contrario, ¿qué significa hipertrofia? A es sin, hiper mucho, ¿no es cierto? Trofia, ¿qué es trofia? Bueno, lo vamos a dejar de tarea. A ver, sigue Doris.
A ver, vuelve a tu primera diapositiva, Doris. Y a ver, ¿alguien sabe qué es atrofia? ¿Qué significa atrofia? Disminución del tamaño de células del toro. De células. Perfecto. Entonces, atrofia significa disminución del tamaño de las células y consecuentemente del órgano. Si tengo un órgano que sus células son chiquititas, entonces también el órgano se va a achicar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, rinitis atrófica significa la atrofia, vale decir, disminución del tamaño de las células y consecuentemente de su funcionabilidad. Vuestra propia compañera ha dicho de que disminuye o hay pérdida de qué tipo de células, Doris. Atrofia de los cornetes, o sea que los cornetes se hacen más chicos, ¿cierto? ¿Y eso qué produce? Congestión. Ahí mismo, ahí tú mira, el segundo párrafo de ese cuadradito rosado lo dice. Si los cornetes están atróficos, ¿qué pasa? Ya. Ya. Mira, a ver, pensando, se caracteriza por la atrofia progresiva de la mucosa de los cornetes. O sea, se atrofian, se achican la mucosa de todo el epitelio nasal y sobre todo de los cornetes, que en los cornetes es el mayor área de que hay mucosa, ¿no es cierto? Por eso es que ahí se humedece y se calienta el aire. Entonces, ¿tienes una tomografía, una imagen de nariz que ¿cuál de las diapositivas? No corresponden a atrofia, pero bueno, pueden servir. Mire, sí, aquí, ¿podrías ampliar la tomografía? Lo más grande que puedas. Ya. Entonces, ya hemos visto anteriormente entre nuestras diapositivas de que, bueno, al medio está el septum y en la pared lateral están los cornetes. Aquí los cornetes son unos pequeños huesitos en una forma de una comita y que están recubiertos de mucosa, ¿no es cierto? Entonces, tanto el cornete medio como el inferior. Entonces, en el proceso atrófico se disminuye mucho la mucosa y los huesitos del cornete también se reabsorben porque son sumamente delgaditos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía allí en vuestra compañera, se dilata la fosa nasal, pero no dilata porque crece, sino lo que pasa es que su contenido se achica. Entonces el hueco queda más grande. ¿Me dejo entender? No es que la nariz crece, sino que esta pirámide que tiene un contenido, que son esos cornetes, pues si los cornetes se achican, queda un hueco inmenso, ¿sí? Entonces, teóricamente, aquí hay un pasaje de aire grande, es una fosa súper amplia, aquí ya no se ven la cola de los cornetes, aquí todavía algo. Entonces, la fosa es ancha, la fosa es grande, pero no porque yo diría esa palabra de dilatación no me parece, sino que la fosa se hace grande porque su contenido casi desaparece. Entonces, esa característica que tiene la rinitis atrófica. La rinitis atrófica primaria, que ha mencionado vuestra compañera, que no se sabe por qué pasa eso, es muy común en adolescentes femeninos sobre todo, que puede aparecer esto de la rinitis atrófica primaria u ocena. Pero también puede haber una secundaria. ¿En qué casos puede haber una rinitis atrófica secundaria, Doris?
Ya, ¿qué pasa? ¿Qué hago en la cirugía para producir una rinitis atrófica? Una turbinectomía. ¿Qué es turbinectomía? El cornete, ¿ya? Turbino es lo mismo que cornete, o concha también se le llama, ¿no? Entonces, turbina, concha o cornete es lo mismo. Entonces, yo podría producir una atrofia, una rinitis atrófica, si es que corto, turbinectomía, que significa ectomía, sacar, ¿no es cierto? Sacar ese órgano. Como dices, parcial o totalmente. Entonces, si yo saco los cornetes, voy a crear eso, una cavidad muy amplia, y a eso se le llama atrofia. Entonces va a disminuir el tamaño y la función de las células. Y en este caso, como es una pirámide ósea fija, pues adentro va a quedar una cavidad muy amplia. Vuelve a tu primera diapositiva, Doris, gracias. Y si es que tengo una cavidad amplia, ¿por qué tengo obstrucción nasal? A ver, la siguiente creo que me has puesto la signo sintomatología. Ya. ¿Por qué tengo obstrucción nasal si tengo tremenda fosa nasal? Ya, las costras obstruyen un poco, pero ya hay otra razón por la que el paciente siente gran obstrucción nasal. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Será porque no está humidificada, doctora? Porque los cornetes no están cumpliendo su función. Ya, mira, está bien dicho lo que acabas de decir, pero esa no es la causa de la obstrucción. Sí hay, eso lo que tú dices de que no hay humidificación, que las células no están funcionando, el espacio muy amplio, eso ocasionaría que entre mucho aire, muy turbulento, entonces es como que le pusieran un ventilador a la ropa mojada, se seca, ¿no es cierto? En este caso las mucosas. Entonces eso explicaría por qué se secan las mucosas, por qué el poco moco que produce se forma costras y se queda ahí seco, pegado. Entonces eso explicaría, pero ¿por qué la congestión nasal? Y tú ahí, Doris, me has puesto congestión nasal paradójica. Y justamente es una paradoja porque hay tremendo espacio, sin embargo, el paciente dice que no le entra aire por la nariz. A ver, ¿sabes, Doris, o no? No exactamente, sino que al haber atrofia de la mucosa, o al cortar el cornete en el caso de la secundaria, estoy también quitando funciones nerviosas. Hemos hablado el primer día de que la nariz es un órgano sumamente reflexógeno, está inervado por muchos nervios, por eso es que cuando yo aspiro una partícula de ají, pues empiezo a estornudar y moco porque es un reflejo de la nariz, un intento de defenderse, ¿no es cierto? Entonces, en la rinitis atrófica también hay atrofia, hay desaparición, hay disminución de la inervación de la nariz. Entonces, a pesar de que entra aire, los nervios no captan esa sensación de aire, porque es, a ver, no sé, cuando yo respiro, siento que el aire está entrando, pero ¿quién me avisa que está sintiendo? Mis terminaciones nerviosas que sienten al aire pasando por allí. Y en la atrofia no ocurre eso. Esas terminaciones nerviosas ya no funcionan y a pesar de que hay gran cantidad de aire,
pues el paciente dice que no entra aire, no percibe, o sea, pierde la percepción de la entrada del aire. Por eso es que el paciente cree que tiene obstrucción nasal y es paradójica porque hay tremendo hueco en la nariz. Que hasta cierto punto las costras obstruyen puede ser, pero principalmente es eso, de que pierden también la inervación y pierden la sensibilidad de la entrada del aire, por eso es que tienen esas molestias. Entonces, sequedad nasal, ya lo dijimos por qué, las costras dijimos por qué también, la epistaxis igual, por el resecamiento de la mucosa que puede producir eso. ¿Y por qué el mal olor y la cacosmia puede presentarse, Doris? ¿Solo la secreción produce mal olor o por qué se produce el mal olor? A ver, alguien que quiera responder también, participe, ¿no? Se sobreinfectan en ese moco acumulado, pegado allí, que debería estar transitando y está ahí pegado, entonces se sobreinfecta y estas son las que producen ese mal olor, ¿no? Y en el caso de las rinitis atróficas primarias, pues lamentablemente estas jovencitas tienen tremendas fosas nasales, por adentro tremendos huecos y costras pegadas. Más que costras como las ha mostrado ahí vuestra compañera, son costras curiosamente que parecen hojas de vegetal. Si uno las agarra y las saca, pareciera que uno está sacando la hoja de coca, una hoja de un vegetal. Entonces adquieren esa forma y esa consistencia de adhesión en la rinitis atrófica primaria. Y en la secundaria, bueno, también puede haber costras por este proceso de resecamiento, pero con menor intensidad y también menor sobreinfección. Y algo muy importante, y para que recuerden que los cornetes tienen una función sumamente importante en la nariz de humedecer, calentar el aire y regular el pasaje del aire por las fosas nasales. Entonces, cuando por alguna razón pues el cirujano le saca el cornete, entonces deja una fosa muy amplia, el paciente se queja de que le entra mucho aire. Dice, cuando yo respiro, siento que el aire me golpea la garganta y me duele la garganta. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un pasaje de aire intenso, turbulento y pues va directo. Ya no hay esa función de humedecer y calentar que uno ya no percibe que el aire llegue ni frío ni nada en la garganta. Pero cuando no tenemos cornetes o hay este proceso atrófico, el paciente percibe que el aire le choca en la garganta y tanto que le hace doler la garganta. Muy bien, en cuanto al tratamiento, Doris, muéstranos. Antibiótico-terapia sistémica. ¿En qué casos usas la antibiótico-terapia? Bueno, si sospechamos de una sobreinfección, ¿no? Pero lamentablemente no toda la vida le puedo dar antibióticos. Entonces, más es este proceso de higiene, de limpieza, de humidificación de las mucosas y, bueno, pues en sacar esas costras. ¿Y el tratamiento quirúrgico en qué consiste? Bueno, la idea es achicar un poco esa fosa nasal, ¿no? Poniendo injertos, tratando de que esa pared lateral crezca un poco y cierre un poco la fosa nasal. Entonces, pero bueno, no siempre tiene muy buenos resultados. Muy bien, a ver, tus preguntas, Doris.
A ver, responde Yoshimardo Huanca. Atrófica, como dijo, ¿no? Es la disminución del tamaño ¿Del tamaño de qué? de la célula, doctora. ¿Qué más? Esa era la definición de atrofia, pero tu compañera te está preguntando rinitis atrófica. Ya, la rinitis, ya. Entonces, rinitis atrófica. Se le podría... Una enfermedad, doctora, una enfermedad crónica y progresiva, doctora, de... A ver, Doris, ¿cuál es la definición de rinitis atrófica? ¿Ya? Entonces es la atrofia de esas células, pero en este caso de la mucosa nasal, en la que hay disminución de la mucosa de la nariz, y como principalmente donde hay mayor cantidad de mucosa es en los cornetes, pues estos son los que se hacen más chiquitos y se retraen, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta, la responde Max Chacón. Ya, doctora, la respuesta sería la B, en la pubertad. ¿Qué dice Doris? Muy bien. Siguiente pregunta, la responde Carlos Torres. Buenas tardes, doctora. Es verdadero la respuesta, compañera. Es más frecuente en mujeres. Ya, ahí en tu pregunta faltaría más con la rinitis atrófica primaria, ¿ya? Es más común en mujeres. Pero la secundaria puede ser igual en cualquiera, depende simplemente a quién le cortan el cornete. Entonces, ahí en tu pregunta faltaría aclarar qué tipo de rinitis alérgica. Siguiente pregunta, responde Yonaiker Jaramillo. A ver, ¿qué Sí, dice? doctora. La D, costras secas diarias, secreción purulenta, congestión nasal, sequedad nasal, mal olor nasal y epistaxis. Mira, habría que definir un poquito. ¿A qué le llamas congestión nasal, Doris? Ya. Si yo te digo, este paciente tiene la mucosa congestiva, ¿qué entiendes por eso? Irritado, inflamado. A ver, alguien que me diga, ¿qué significaría? Si yo, a ver, Hay vasos dilatados, doctora. perdón, otra vez. Yoshimar. Doctora, que hay vasos dilatados, ¿no? En la mucosa. Ya, exacto. ¿Y los vasos dilatados qué te dan?
Aumento de permeabilidad. Ya, los vasos dilatados dan aumento de permeabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que de los vasos sale algo. ¿Qué sale? Líquido, secreción. Perfecto. ¿Y ese líquido qué implica? A ver, si el líquido que se salió hacia la mucosa, ¿qué te da? ¿Qué se llama eso? Congestión nasal. Ya, pues bueno, eso daría Edema, edema. doctora. La salida de líquido a un tejido es el edema. ¿Y qué cosa también te daría esa vasodilatación? El color. Entonces, si me dicen esta mucosa está congestiva, yo pienso en que está roja y un poco hinchada, ¿sí? En este caso, ¿habría ese tipo de congestión nasal o más bien habría obstrucción nasal? ¿Qué dice Doris? Ya. Ya, bueno, entonces, bueno, quizás tomándolo desde ese punto, ¿no? Pero sería más obstrucción nasal, ¿sí? Y la obstrucción nasal paradójica, ¿por qué? Porque hay tremendo hueco, sin embargo, piensa el paciente que no respira o siente que no respira. Muy bien, siguiente pregunta, responde Mariela Guamán. Doctora, buenas tardes. En este caso sería la alternativa, ¿no? Producto de una cirugía, bueno, sinusal. ¿Ya? ¿Qué dice Doris? Ya, muy bien. Siguiente pregunta, responde Esmeralda Coa. Buenas tardes, doctora. Bueno, sería la deformidad de la nariz sencilla de montar. ¿Qué dice Doris y por qué? Bueno, no sé qué bibliografía habrías visto, pero realmente no hay mucha deformidad, porque la pirámide misma no se destruye, lo que se destruye es el contenido. Y incluso el septum permanece allí indemne, no hay perforación ni nada, porque la silla de montar es cuando el esqueleto cartilaginoso desaparece, y en estas el cartílago no desaparece, desaparece la mucosa, y en parte los cornetes. Bueno, dejémoslo así. Muy bien. Siguiente pregunta, responde Mabel Escobedo. Doctora, buenas tardes. Doctora, buenas tardes, compañero. Creo que son todas las anteriores, de acuerdo a lo que mencionó en la exposición. ¿Qué dice Doris? Ya. Y aclarando de que esto de la destrucción de la pared lateral nasal, pero no es de los huesos propios, es del contenido, o sea, de la mucosa y los cornetes. Entonces la pirámide queda igual, no se destruye. Siguiente, responde
Tania ya respondió. Sebastián Fernández, aunque no estaba aquí. Falsa, doctora. ¿Qué dice Doris? La unilateral, bueno, felizmente, ¿no? ¿Y la bilateral sí o no? ¿O tampoco? Bien, bueno, será en relación a al total de rinitis alérgica, o perdón, atrófica, pero de las patologías en general no son tan frecuentes. Muy bien, seguimos. Siguiente pregunta. Responde Brandon Mendívil. A ver, ¿a quién hemos llamado? Sí. A ver, no está, ¿no? ¿Vuestro compañero? Ya, siguiente, responde Alejandra, ay, tú misma, Doris, Luisa. Brandon. Alejandro Sebastián no está, ¿no es cierto? Muy bien, Brandon Mandíbil. Doctora Sebastián lo contestó anterior. Sí, doctora, respondí la anterior pregunta. Ah, respondió la anterior, entonces me estoy equivocando. Brandon es el que no está. ¿Sí? Brandon faltó, ya. Listo. Eliana Necochea. Doctora, buenas tardes. Presente, doctora. Según lo que explicó, doctora, yo marcaría todas las anteriores, doctora. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, responde Noelí. Yo soy doctora. Yo soy Eliana Necochea. Noelí, soy doctora. ¿Aló? Creo que se refiere a mi segundo nombre. No, Emma Serrano Tito. Presente, doctora. A ver, responda la pregunta. Por desviación septal. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente tema. John Iker nos va a dar su tema de exposición. Sí, doctora. Disculpe, doctora, un momento, por favor. Eso no es el tema, disculpe. Ya, está bien. Mientras vuestro compañero pone su pantalla, recordarles, chicos, de que hemos publicado la lista de los temas y también ahí aclara de que cómo deben ser vuestras diapositivas, qué cosa es lo que se califica, qué características tienen. Y dentro de ello, hasta es lógico de que si es el tema que ustedes van a exponer, lo dominan, ¿no es cierto? Entonces deben demostrar dominio del tema que están exponiendo. No es solo leer un tema. Muy bien, seguimos entonces. Ya, doctora, se puede observar, ¿no? Sí. Sí. Ok. Bueno,
Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar acerca de la tuberculosis nasal y de igual manera de la lepra nasal, ¿no? Si bien es cierto, estas dos patologías son bastante poco comunes, pero John Michael, bueno, perdón un momentito. Mira, ¿qué te parece si le pones ahí la copita para ver tu diapositiva grande y quitar la columna lateral izquierda? Creo que se ve mejor así. no se ve completo, doctor, disculpe. No, sí, es que más bien se ve demasiado completo, se ve con los, ¿cómo se dice? Las prediapositivas de la izquierda. Okay. ¿Me dejo entender? O a ver, chicos, ustedes que son más técnicos, ¿cómo se llama eso? Pantalla completa. Pantalla completa, ponlo. La copita de abajo, ¿no? Sí. Ahora no se ve completo. Se ve demasiado completo. No importa, olvídalo, ya, sigue. Ya, ok. Adelante. Bueno, como bien decía, las dos patologías, tanto la tuberculosis y la lepra nasal, son bastante poco frecuentes, pero hablando particularmente acerca de la tuberculosis, esta sí es mucho más frecuente, ya que recordemos que a nivel nacional estamos en un lugar en el cual es muy alta la frecuencia de infecciones por el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Mencionar también inicialmente que se trata de una infección infecciosa crónica que es muy prevalente a nivel mundial. Esta, como bien lo decía, es producida por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculoso, y el cual al año 2020 se ha reportado que el 10.4 millones de personas desarrollaron dicha infección y 1.2 millones fallecieron a causa de la misma, ¿no? Hablando específicamente acerca de la tuberculosis nasal, mencionar que dentro de la epidemiología, las mujeres van a ser mucho más afectadas por dicha enfermedad y entre las edades que oscilan entre los 30 a 40 años, ¿no? Si bien es cierto, como bien les mencionaba, la región nasal no es un lugar mucho más involucrado por dicho bacilo, y esto se demuestra por los porcentajes de presentación, ¿no? Si bien es cierto, el bacilo tiene una predominancia a afectar mucho más hacia los ganglios, a la laringe, y en una tercera posición, lo que viene siendo la nasofaríngene, en este caso, ¿no? Y finalmente compromete lo que es el oído. Van a existir dos tipos de lesiones a este nivel, ¿no? A nivel nasal, ya sea una primaria o una secundaria. La primaria, que generalmente es de la cual vamos a desarrollar en esta ocasión, es a través de inoculación directa, traumática, ungueal o digital, ¿no? Y también pues la inhalación de partículas infectadas, ¿no? La forma secundaria de lesión nasal, en todo caso, va a ser por una diseminación de un foco inicial que es a nivel pulmonar. Como bien sabemos, una vez infectado un paciente, forma un foco de Gauss o un foco primario a nivel pulmonar. Luego cuando se encuentra en situaciones de inmunosupresión, generalmente tiende a desarrollar la enfermedad y muchas veces llega a desarrollarse de manera extrapulmonar, ¿no? Entonces, dentro de la clínica principal de dicha enfermedad, vamos a hablar que existen, si bien es cierto, un abanico de signos y síntomas, los cuales podemos detallar, pero si bien es cierto, existe una mayor frecuencia acerca de algunos síntomas, como lo es la obstrucción nasal, la epistaxis, las costras, la presentación de pólipos nasales recurrentes y la ulceración, ¿no? Que es uno de los hallazgos que vamos a ver durante la inspección, sobre todo. Pero también existen otros signos y síntomas, los cuales también podemos... Perdón, Sí, también estás trabado en tu primera diapositiva, no estás siguiendo la secuencia de tus diapositivas con tu comentario. Un momento, doctor, voy a volver a salir, disculpe. Ahora se puede observar, doctora, disculpe. Muy bien, continuamos.
Sí, Ok, sí, vemos la tercera, segunda. ok, entonces, como les mencionaba acerca de los síntomas que pueden llegar a presentarse en dicha enfermedad, van a existir alguna predominancia sobre ciertos síntomas, signos y síntomas, como lo había mencionado, como la obstrucción nasal, la epistaxis, las costras, los pólipos nasales recurrentes, de igual manera la ulceración. Ah, pero también vamos a hallar durante la inspección ciertas lesiones que van a ser, si bien es cierto, bien características de la enfermedad, pero que también se pueden asemejar a muchas otras, ¿no? Vamos a observar inicialmente las lesiones de tipo ulcerativo, las cuales muchas veces son infiltrantes y tienden a proliferar demasiado. Tienen una presentación que en su mayoría es de forma unilateral. Pocas veces involucra o se desarrolla de forma bilateral. Y de igual manera pueden llegar a comprometer ciertas zonas vecinas o alejadas, ¿no? Por la región, la zona más implicada o afectada en todo caso sería el tabique nasal, ¿no? Pero también se puede llegar a presentar a nivel de la pared lateral, ¿no? Exactamente en el cornete inferior. Eh, en cuanto al, en cuanto a las formas que va a existir a partir de esta enfermedad, como lo es el lupus tuberculoso nasal, que dicho sea de paso es una de las formas más frecuentes, ¿no? Y dentro de las cuales este va a tener ciertas características, ¿no? Para diferenciarlo de otras formas, como lo es bueno, la lesión primaria se va a producir a través de un rascado ungueal o una aspiración de las partículas, ¿no? En todo caso, también podemos ver que la localización donde se va a observar viene siendo, al- viene siendo en la región anterior del tabique y del coronete inferior. Que también en la fase inicial esto puede desarrollarse una lesión característica que se denomina coriza atrófica o pretuberculosa de Moure, ¿no? Como también la presentación va a cursar junto con ulceraciones superficiales, ya sean estas indoloras, de poco sangrado o anfractuosas, ¿no? Esta presentación generalmente va a tener una progresión rápida y en la cual puede llegar a generar lisis cartilaginosa en la región anterior, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la tuberculosis pseudotumoral, también es otra forma común, pero mucho menos frecuente que la anterior. La obstrucción, generalmente la lesión inicial o primaria se va a producir por un rascado, ¿no? Un rascado ungueal en dicha zona o ya sea la aspiración de las partículas que contienen los bacilos, ¿no? Lo que al final va a producir una cierta sintomatología que cursa con obstrucción con secreción mucopurulenta, que muchas veces puede llegar a ser sanguinolenta y de igual manera indolora. Dentro de la rinoscopía podemos observar ciertas formaciones que se hallan bien delimitadas, pero que son únicas, aisladas, también en la región anterior del tabique, de apariencia sésil, rojas, rosadas o hasta grises se describen, ¿no? De igual manera, tienden a doler muy poco y sangran de igual manera, ¿no? La extensión generalmente es lenta y local, pero este debe ser un indicio el cual nos haga pensar que se puede llegar a desarrollar una perforación septal, ¿no? Por dicha infección. Por otro lado, la otra forma, doctor, disculpa, ¿se puede observar, ¿no? La diapositiva en la que estoy? No, sigues trabado ahora en la segunda diapositiva. Ok. Sí. Yo había pasado a la tercera ya. ¿Qué está pasando? A ver, chicos, ustedes que son tecnológicos, ayuden a Yonaiker. ¿Qué sugerencia le dan? No compartas solo la ventana de PowerPoint. Comparte la pantalla Trata de completa. compartir toda tu pantalla completa. Ahí, gracias.
Ok, ahora sí ya debería estar. ¿Se puede observar, no, doctora? Estoy en la diapositiva de lupus tuberculoso. Ahora sí, ¿ya? Ok, pues ahora sí. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, que bueno, esta era una forma de la tuberculosis nasal en la cual, si bien es cierto, tiene la mayor frecuencia, esta se produce por un rascado en la zona, un traumatismo por rascado y aspiración, o ya sea por partículas bacilíferas, que se pueden llegar a localizar en la región anterior del tabique, como vemos en la imagen, ¿no? O también se puede llegar a desarrollar en el cornete inferior, ¿no? Y en la fase inicial vamos a observar una lesión que es característica, que se denomina coriza atrófica o pretuberculosa de Moore, ¿no? Que es característica de este tipo o forma de tuberculosis nasal. También las características propias que te van a desarrollar en esta vienen siendo las ulceraciones de tipo superficial, van a ser indoloras y generalmente con poco sangrado. Como mencionaba, generalmente esta forma tiende a luego desarrollar, según el curso de progresión, hacia una lisis cartilaginosa no anterior. Por otro lado, la otra forma, que es la tuberculosis pseudotumoral, esta generalmente va a tener la misma forma de lesión primaria que la anterior, ¿no? Y que en esta los signos y síntomas que se van a presentar vienen siendo la obstrucción con secreción mucopurulenta, que muchas veces puede ser sanguinolenta y generalmente indolora. Dentro de la rinoscopía vamos a observar que ciertas formaciones bien delimitadas, únicas, de apariencia sésil o roja, pueden ir desde rosado hasta gris, de igual manera pueden ser pediculadas en la región anterior, ¿no? Poco dolores y que pueden llegar a sangrar muy poco. Pero, como bien decía, la extensión lenta y local nos debería hacer pensar en este tipo de tuberculosis que tienen un riesgo a desarrollar perforación a nivel del septum, ¿no? Por otro lado, en cuanto a otra forma de tuberculosis nasal, vamos a hablar acerca del tipo ulcerativo, en el cual, si bien es cierto, esta cursa de manera lenta, al igual que la anterior, de la forma pseudotumoral, esta tiende a formar ulceraciones no tan profundas, ¿no? Pero que a la larga pueden ser destructivas, ¿no? De igual manera, la diferencia que encontramos entre la forma lúpica y la pseudotumoral con la ulcerativa viene siendo que la presentación rica en bacilos, ¿no? En esta forma. Por otro lado, también vamos a hablar acerca de la tuberculosis nasal ósea, en la cual, si bien es cierto, se pueden llegar a formar dos tipos, dos subformas, de alguna manera decirlo, en la cual una de ellas va a ser la forma mucho más grave, ¿no? Que es la que observamos en la imagen. Esta puede llegar a ser muy extensa, generalmente tiende a desarrollarse en pacientes mucho más jóvenes y se denomina osteitis tuberculosa de Kocher, ¿no? Por otro lado, también existe la otra subforma, que viene siendo la aislada, en la cual compromete lo que vienen siendo los huesos propios de la nariz, de igual forma, pero a diferencia de la anterior, esta tiende a tener mejor pronóstico, ¿no? Y se denomina osteoperiostitis tuberculosa de Hautant. Y la última forma, que en la que se presenta también la tuberculosis nasal, viene siendo la sinusitis tuberculosa, ¿no? Que en este caso puntual tiene una serie de signos y síntomas que involucran, tanto como lo había mencionado, ¿no? Generalmente para todos los tipos, obstrucción nasal o alteraciones del olfato, epistaxis, por ejemplo, pero en que en este tipo puntual se va a llegar a presentar una rinorrea purulenta, puede llegar a presentar náuseas, lagrimeo o también adenopatías cervicales, ¿no? Que sería una forma para diferenciarlo de las anteriores. El diagnóstico básicamente va a consistir en el BK, ¿no? Aparte de, obviamente, los signos y síntomas, que dicho sea de paso, como lo mencionaba en un inicio, generalmente son poco específicos, ¿no? Y tienden a dirigirnos hacia otro diagnóstico, pero que en este caso la prueba bacteriológica nos va a dar positivo, en tal caso sea la infección, ¿no? Por
por el Mycobacterium tuberculoso y de igual manera el cultivo. Dentro de la prueba histopatológica, que en realidad es la prueba más fidedigna, vamos a encontrar los clásicos granulomas necrotizantes, en los cuales va a presentar necrosis central de tipo caseoso, pero también se ha observado que no solamente podrían llegar a presentarse de esa forma, sino que también de forma no caseificante, ¿no? De igual manera, el PCR es una técnica en la cual se ha desarrollado últimamente y la cual se utiliza por su alta sensibilidad y especificidad, ¿no? De igual manera, el pronóstico es favorable, ya que este tipo de enfermedad se va a tratar con el esquema, que es para el esquema de tuberculosis pulmonar, ¿no? En todo caso. Pero también es importante la prueba histopatológica porque nos va a ayudar a diferenciar de otras patologías, ¿no? Como lo son el granuloma de Wegener, los granulomas presentados en la enfermedad de Wegener, la sarcoidosis, la sífilis o algunas infecciones fúngicas, ¿no? Como lo mencionaba, el tratamiento básicamente va a consistir entre el tratamiento tuberculoso pulmonar, ¿no? El cual consiste en 2 fases, ¿no? La primera fase por 2 meses, en los cuales se va a utilizar isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida de forma diaria, lo que al final nos va a dar 50 dosis. Y en la segunda fase de de 4 meses, la cual va a consistir en solo isoniazida y rifampicina 3 veces por semana, ¿no? Para completar todo el esquema, ¿no? En cuanto al tratamiento, lo que se describe es que se utiliza solamente este tratamiento para obtener respuestas en cuanto a las lesiones que habíamos observado, ¿no? Durante la inspección, por ejemplo, o los signos y síntomas, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la lepra nasal, vamos a hablar de igual forma, que si bien es cierto, se trata de una infección crónica, una enfermedad infecciosa crónica, que va a tener cierta contagiosidad, es decir, y también de larga evolución. Esta tiende a formar ciertas lesiones que se denominan lepromas y neoplasias también, ¿no? A nivel ya sea de la piel o nervios periféricos, que también, si bien es cierto, nos deben mostrar una diferencia en cuanto a la tuberculosis nasal. ¿Por qué? Porque también en este caso de enfermedad vamos a encontrar a la histopatología los granulomas. Recordemos que el Mycobacterium leprae es un bacilo ácido co-resistente, gram positivo, el cual es intracelular obligado y el cual tiene un cierto tropismo hacia el sistema retículo endotelial y el sistema nervioso periférico, específicamente a las células de Schwann, ¿no? También mencionar que se trata de un bacilo curvado que aproximadamente de longitud va a tener 1 a 8 micras y de 0.3 micras de diámetro, ¿no? Dentro de la epidemiología, mencionar que, si bien es cierto, en el 2020 se describieron más de 127.558 a nivel mundial de casos. Del total de casos, la cantidad de 8.629 pertenecen a menores de 15 años, ¿no? De igual forma, la tasa de detección en niños fue de 4.4 por millón de casos. Esta patología de igual forma tiene cierta predilección por países como lo son la India, Brasil, Indonesia, Nepal, Madagascar y el Congo, ¿no? Pero hablando específicamente acerca de la lepra nasal, esta se va a producir, la lesión primaria en todo caso se va a producir por la picadura o el depósito de heces en las proximidades de la nariz o excoriaciones en que se pueden hallar dentro de la piel por moscas, chinches, pulgas, sobre todo también cucarachas, ya que estos insectos poseen dentro de su estómago e intestinos lo que vienen siendo los bacilos leprosos, ¿no? Lo que al final nos daría el desarrollo de la infección y la lesión primaria. Dentro de la clínica se describe, si bien es cierto, un cuadro de rinitis, el cual puede tener 3 estadios, ¿no? Un congestivo, un de estado y uno cicatrizal.
pero que en la clínica lo que principalmente tenemos que diferenciar o bueno, deberíamos buscar serían 5 síntomas, ¿no? La obstrucción nasal, la epistaxis, las secreciones nasales, la coriza y la anosmia, ¿no? Dentro del estadio congestivo va a existir ciertas características, como lo son la presencia de hemorragia nasal, la coriza tenaz, la hipersecreción mucosa o ya sea mucopurulenta de la misma. Y a nivel de la mucosa vamos a poder llegar a observar que esta se va a hallar mucho más pálida, atrofiada o seca y con la presencia de costras, ¿no? Que adherentes hacia el septum, en las paredes del septum. En el segundo estadio, que también se denomina de estado, generalmente va a presentar infiltraciones o ya sean nódulos, los cuales podemos observar aquí, ¿no? Son lisos, duros y generalmente de una apariencia amarilla pálida, ¿no? En este caso es mucho más oscuro. Pero también, y que también no solamente en la piel se pueden desarrollar, sino que a nivel de la región anterior del tabique, ¿no? De igual forma, el estadio cicatrizal, en este vamos a poder observar fibrosis, ya sean retracciones nasales o como también atrofia de la mucosa, ¿no? Y un hallazgo característico vendría siendo ¿no? Que es la silla de montar, como vemos en los dos pacientes, que nos podría ayudar a diferenciar, ¿no? De otras patologías, ¿no? Y estratificar de mejor forma lo que es el estadio. Dentro del diagnóstico, principalmente, se va a realizar a través de ciertos signos cardinales para hacer el diagnóstico y que también va a determinar la clasificación y el tratamiento que se debe utilizar. Si bien es cierto, las lesiones que debemos encontrar en la piel tendrían que ser hipopigmentadas o levemente eritematosas, con pérdida de la sensibilidad, ¿no? He aquí parte de lo que había mencionado, que no solamente afecta a nivel de la piel, sino que también al sistema nervioso periférico, ¿no? Y aquí podemos observar prácticamente la clínica de lo que hace esta enfermedad, ¿no? De igual manera, los nervios periféricos se pueden hallar engrosados y los bacilos ácido-alcohol resistentes se tendrían que observar a la baciloscopía, ¿no? O en la biopsia en todo caso. Que dicho sea de paso, la biopsia de piel es el estándar de oro para esta enfermedad. Dentro de la baciloscopía vamos a mencionar que se utiliza por la alta especificidad y que esta generalmente se llega a realizar a nivel de la mucosa nasal, el lóbulo de la oreja o algunas lesiones de la piel, ¿no? Que se realiza con la tinción de Ciel-Nielsen, dicho sea de paso. En cuanto a la biopsia, como lo bien había mencionado, se trata del gold estándar, el cual se hace por una técnica denominada de Fitte-Faraco, ¿no? En la cual vamos a observar esto, que vienen siendo los granulomas con afectación neural, como también los infiltrados inflamatorios con células de Virchow repletas de bacilos, y los granulomas tuberculoides con células epiteloides o células gigantes de Langerhans y con el infiltrado linfocitario. Algo importante también para diferenciarlo acerca de la tuberculosis nasal viene siendo esto, ¿no? Los hallazgos a nivel de la tinción, ya que si bien es cierto, se desarrollan o se presentan como haces de cigarros, ¿no? Es lo que también nos podría ayudar a diferenciar una de otra patología. Y que básicamente el tratamiento va a consistir en el asignado por la OMS, en el cual va a depender mucho del hallazgo en la baciloscopía, ¿no? Y en la cual se puede utilizar rifampicina, por ejemplo, a 600 miligramos por día, con dapsona diario de 100 miligramos durante 6 meses, o también la rifampicina con clofazimina durante 12 meses, ¿no? Y en el caso que también podamos observar que en la baciloscopía sea pausivascular con lesión única, podemos utilizar la rifampicina, el ofloxacino y la minoxiclina a dosis única, ¿no? Cabe mencionar que los tratamientos descritos tanto en la lepra y en la tuberculosis nasal son los que se recomiendan, pero también existen cirugías las cuales podrían llegar a mejorar la apariencia, ¿no? Como por ejemplo habíamos visto la lesión de silla de montar presentada en esta enfermedad. Eso sería todo, doctor, disculpe. Muy bien. A ver, tus preguntas.
La primera pregunta responde Yarami Alvarado. Bueno, ¿cuál es la edad de presentación más común de la tuberculosis nasal? Según lo que expuso nuestro compañero, dijo de 30 a 40 años. ¿Qué Sí, dice? sí, doctora. Muy bien. Es Siguiente pregunta, Valia Pasa. Ok. ¿Cómo se produce la lesión primaria de tuberculosis nasal? Presente, doctora. ¿Sería la por inhalación de partículas infectadas o por inoculación traumática digital? Muy bien. Sí, es la correcta. Siguiente responde Lisette Solís. ¿Cuál es la forma de presentación más frecuente de la tuberculosis nasal? La lupus tuberculosa nasal. Sí, esa es la correcta, doctora. Muy bien. Siguiente pregunta responde Emma Serrano. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la tuberculosis nasal? La A, epistaxis, la B, lagrimeo, la C, dolor facial, la D, cefalea holocraniana. Epistaxis. Sí, epistaxis y lagrimeo sería la correcta. Bueno. Siguiente pregunta, Armando Bolívar. ¿Cómo se produce la lesión a nivel nasal en la lepra nasal? La lesión primaria en la lepra nasal. Bueno, en este caso sería ya la picadura o por depósito de heces en proximidades de nariz o escoriaciones de piel. Sí, esa sería la correcta, doctora. Ya. Manuel Barrientos. Presente, doctora, buenas tardes. ¿Cuáles son los estadios de rinitis en la lepra nasal? Son tres, el congestivo, el de estado y el cicatrizal, ¿no? Son tres. Sí, eso sería lo correcto, doctora. Muy bien, siguiente pregunta, Manuela Serrano. No, ¿Cuál de las Emma Serrano. ¿Cuál de las formas de tuberculosis nasal presenta coriza atrófica pretuberculosa de Moure, la tuberculosis nasal ósea, la tuberculosis pseudotumoral, el lupus tuberculoso nasal o la tuberculosis ulcerativa? El lupus tuberculoso nasal. Sí, doctora, esa sería la correcta. Muy bien, siguiente pregunta, Germán Peláez. Dentro de las lesiones que produce la tuberculosis nasal, la característica correcta es unilateral, bilateral, afectación menos frecuente del tabique, afectación más frecuente del coronete inferior. Es unilateral, doctora. Sí, doctor, esa sería la correcta. Muy bien. Siguiente pregunta, José María Núñez. ¿Cuál de las formas de tuberculosis nasal presenta la osteitis tuberculosa de Kocher, la tuberculosis pseudotumoral, la tuberculosis ulcerativa, la tuberculosis nasal ósea o el lupus tuberculoso nasal? Doctor, es María José. Perdón, María José. Es el lupus tuberculoso. Muy bien, siguiente pregunta. Ok. Adrián, ¿Cuál de las patologías presenta mucosa atrófica y nariz en silla de montar? A, tuberculosis nasal o lepra nasal. ¿Sería la lepra nasal? Sí, doctora, es la correcta. Muy bien. Siguiente pregunta, ya no hay. No, esas son todas. Stephanie Castillo, ¿cuál es el tratamiento para la tuberculosis nasal? Stephanie. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola. Ya. ¿Se escucha, doctora? El tratamiento va a haber dos fases. En la primera fase, Se te fueron las fases, ¿dónde están?
Bueno, Juan Diego Condori, ¿cuál es el Doctora, tratamiento de la disculpe, tuberculosis nasal? ¿ahora se puede escuchar, por favor? Sí. Tengo problemas con el audio, doctora, disculpe. Ya. En la primera fase, doctora, es un tratamiento por 2 meses, donde se administra isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida en 50 dosis, y en la segunda fase es de 4 meses. De la misma forma se administra isoniazida y rifampicina 3 veces por semana, 54 dosis, doctora. ¿Qué dice el expositor? ¿Está bien? Sí, doctora, sí. Mencionó que, bueno, en la primera fase es el tratamiento con los 4 fármacos, es diario, ¿no? Ya, muy bien. Sigue Juan Diego Condori, ¿cuál es el tratamiento de la lepra nasal? Juan Diego no está. Carmen Paula. Presente, doctora. Ya, responde. ¿A qué pregunta, doctora? ¿Cuál es el tratamiento de la lepra nasal? Doctora, el tratamiento de la lepra sería la administración de rifampicina, doctora. ¿Qué más? ¿Qué dice el expositor? Sí, doctora. En el caso de la presentación pausivacilar se utiliza rifampicina, de igual manera en la multivacilar, ¿no? Y junto con clofazimina, ¿no? ¿Ya no se usa la dapsona? No, en el caso del pausivacilar, doctora, se utiliza rifampicina y dapsona. Y dapsona, ya, muy bien. Sí, la aplicación directa, ¿no? La lesión. En la lesión, bueno, muy bien. A ver, ¿qué dice Carmen Paola? Sí, doctora. Bueno, nuestra región, en nuestra región, a ver, ¿qué diré? En el sur del país, ¿cuál es la zona endémica de lepra? Lepra. ¿Qué dice el expositor? Imagino, doctora, que son las zonas tropicales, pero el lepra... A ver, Cusco, Abancay, Puno, Juliaca, Maldonado, ¿cuál? Maldonado, doctor. ¿Qué dice el expositor? ¿Es cierto o no? Sí, doctora, zonas tropicales y subtropicales también había leído descritas, ¿no? Ya, pero epidemiológicamente la zona de Abancay es endémica de lepra en nuestra región sur, ¿no? Muy bien. Judith, ¿cuál es más frecuente, la tuberculosis primaria o secundaria? Doctora. Nasal, es decir, ¿no? La tuberculosis nasal, ¿cuál es más frecuente, la primaria o la secundaria? La más frecuente, doctora, sería la tuberculosis primaria. ¿Qué dice el expositor? Sí, doctora, por inoculación directa, ¿no? O aspiración de las partículas. Bueno, es una posibilidad, aunque yo diría que la más frecuente entre ellas sería la secundaria a la pulmonar. Pero bueno, también existe, por supuesto. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién más falta en la lista? Salas Villena. Sí, doctora. A ver, la tuberculosis nasal, ¿qué manifestaciones da? Vamos, ¿qué manifestaciones? Doctora, ¿me escucha? Sí. Obstrucción. Lo que menciona mi compañera es obstrucción nasal, epistaxis, costras, la formación de pólipos nasales recurrentes y la ulceración, que son las que se ven en mayor cantidad. ¿Pólipos dices?
Dentro de lo que expuso el compañero lo resalto, doctora. ¿Qué dice el expositor? A ver, ¿hay pólipo? Sí, doctora, pero como antecedente, ¿no? En todo caso. Como antecedente, bueno, puede ser, porque la lesión tuberculosa es más bien granulomatosa, ¿ya? Por eso es que está entre el grupo de enfermedades granulomatosas. Muy bien, muchachos, entonces por hoy creo que aquí nos quedamos y esperemos que vayamos mejorando nuestras exposiciones, preguntas más, no sé, pues más hacia el caso y para que podamos aprender mejor. Y siempre bien ilustradas, pues, porque las ilustraciones son las que más se nos quedan, ¿no? Esas figuras, esas tomografías, etc. Muy bien, muchachos, entonces nos reunimos en la próxima clase. Dime, ¿sí? Maligna, ¿de dónde? ¿De dónde? Ah, perfecto. Voy a revisarlo y te aviso, ¿sí? Sí, porque está muy inespecífico de esa forma. Muy bien. Muy bien, chicos. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? Adiós. Gracias, doctora. Buenas tardes. Chao. Gracias, doctora. Buenas tardes. Chao. Gracias, doctora. Chao, espero que estén aprendiendo.